¿Alguna vez te has detenido a pensar qué ocurre con esos colosos del aire cuando llega el día en que ya nadie los quiere en sus cielos? Esos gigantes metálicos que un día llevaron familias de vacaciones, ejecutivos de negocio o sueños a miles de kilómetros, terminan enfrentándose a un destino que muy pocos conocen. ¿Se oxidan bajo el sol abrasador de un desierto? ¿Acaban convertidos en escenarios de cine, en restaurantes extravagantes o en algo aún más inesperado? Lo que estás a punto de descubrir no se parece en nada a lo que imaginabas sentado en una butaca de primera clase. Un avión comercial no es un objeto cualquiera. Son máquinas colosales, fruto de décadas de ingeniería, capaces de recorrer medio planeta a más de 900 km/h y de hacerlo día tras día durante décadas. Cada aparato puede costar decenas, incluso cientos de millones de dólares. Y sin embargo, como todo lo humano, llega un momento en que el tiempo dicta sentencia. El avión ha cumplido su misión, ya no encuentra comprador en el mercado de segunda mano, o simplemente la aerolínea que lo opera decide jubilarlo. Es entonces cuando comienza lo que podríamos llamar su viaje final. Y no siempre es tan trágico como suena. A veces, ese final es solo el inicio de una nueva etapa sorprendente. Cuando la estructura sigue siendo sólida pero el rendimiento ya no compite con los modelos más modernos, muchos aviones se encuentran una segunda vida como cargueros. Se desmontan los asientos, se refuerza el piso y se abre una gran compuerta en el fuselaje. Donde antes se servía champán, ahora se cargan toneladas de mercancía. Modelos como el mítico Boeing 747 han tenido este destino, de transportar a celebridades y viajeros VIP a convertirse en la columna vertebral del transporte de carga internacional. Algunos de estos aviones llevan más de 3 décadas sin pasajeros a bordo, moviendo productos de un continente a otro, demostrando que incluso en su retiro siguen siendo indispensables. Pero hay otro destino menos conocido, el despiece. Aunque no vuelen más, siguen siendo extremadamente valiosos. Sus motores, frenos, trenes de aterrizaje, sistemas eléctricos e incluso los asientos, continúan siendo útiles. Empresas enteras se dedican a comprarlos solo para desmontarlos pieza por pieza, como si fueran un gigantesco Lego metálico. Cada componente que aún funciona se revende en el mercado internacional. ¿Sabías que un solo motor puede alcanzar varios millones de dólares? No es extraño entonces que en ocasiones un avión pueda valer más muerto que vivo. Seguro que has visto imágenes en internet o documentales donde aparecen cientos de aeronaves alineadas bajo el sol en medio de un desierto. Son los cementerios de aviones, lugares míticos como Mojave o Tucson en Estados Unidos. Pero no te equivoques, no son simples basureros. Son instalaciones cuidadosamente gestionadas, donde cada avión puede permanecer en hibernación durante años. El clima seco, con poca humedad y escaso oxígeno, preserva el metal y evita que la corrosión avance. Allí se guardan esperando. Algunos serán reciclados, otros convertidos en cargueros, y algunos más volverán al aire si otra aerolínea los reclama. Sí, incluso hay casos en los que tras años de reposo en el desierto, un avión vuelve a volar. En otros rincones del mundo, la imaginación va todavía más lejos. Empresarios visionarios decidieron que, si esos aviones ya no podían surcar los cielos, al menos podían llenar estómagos. Y así nacieron restaurantes dentro de fuselajes retirados. Desde cafeterías humildes en India hasta lujosos comedores en Boeing y Airbus estacionados, estos espacios ofrecen una experiencia única. Comer en la cabina de un avión sin pagar un billete ni temer a la turbulencia. ¿Quién no querría cenar en primera clase con el avión quieto en tierra? Y no solo eso. Si prefieres dormir antes que comer, también es posible. Algunos aviones se han convertido en hoteles completos. En Suecia, por ejemplo, un Jumbo Jet fue transformado en hostal. Habitaciones privadas, baños modernos y vistas a las salas iluminadas por la noche. Un sueño cumplido para los fanáticos de la aviación y una anécdota inolvidable para cualquier viajero que quiera decir: dormí dentro de un avión que nunca despegó. Muchos aviones retirados encuentran también un papel inesperado en la industria del cine y la televisión. Esas secuencias espectaculares de emergencias en vuelo, explosiones o aterrizajes forzosos suelen rodarse en fuselajes reales que ya no sirven para volar. Los estudios compran aviones retirados,
los cortan, los redecoran y los convierten en auténticos escenarios cinematográficos. De este modo, un aparato que un día recorrió los cielos transportando pasajeros termina su vida convertido en protagonista de una superproducción de Hollywood. Y lo curioso es que, aunque ya no se eleve del suelo, sigue transmitiendo la misma sensación de grandeza y peligro que tenía en el aire. Otros destinos son más pedagógicos. Hay aeronaves que terminan en museos de aviación o en universidades, donde estudiantes y visitantes pueden recorrer pasillos, sentarse en la cabina y conocer de cerca cómo funciona una máquina de este tipo. Para los más pequeños se convierten en una especie de parque temático, un lugar donde pueden jugar a ser pilotos y soñar con volar algún día. Y para los adultos, es la oportunidad de apreciar el ingenio humano detrás de estas maravillas tecnológicas. El reciclaje creativo ha dado todavía más usos inesperados. Alas convertidas en escritorios, turbinas transformadas en sillones futuristas, ventanas que ahora iluminan salas de estar, e incluso esculturas hechas con aluminio de fuselaje. Tener un pedazo de avión en tu salón ya no es una fantasía imposible. Para muchos coleccionistas es un símbolo de distinción, una manera de llevar a casa un trozo del cielo. En el ámbito militar, el destino suele ser más radical. Muchos aviones se almacenan con fines de reserva, otros se desmantelan para evitar que su tecnología caiga en manos equivocadas, e incluso algunos se convierten en blancos de entrenamiento para prácticas de tiro. Una despedida explosiva que contrasta con los finales más creativos del mundo civil. Pero si hablamos de usos inusuales, nada supera a quienes deciden vivir dentro de un avión. Sí, literalmente transforman el fuselaje en su hogar. Con paciencia y una buena inversión, adaptan cabinas, instalan cocinas, dormitorios y baños modernos. El resultado es una vivienda única que no necesita despegar para dejar con la boca abierta a cualquiera. También hay quienes los convierten en oficinas privadas, salas de reuniones, gimnasios o galerías de arte. Cada proyecto es un recordatorio de que, incluso en tierra, estos gigantes siguen inspirando. A veces, sin embargo, la historia no tiene tanta poesía. Ha ocurrido que aerolíneas quebradas dejan aviones abandonados en aeropuertos de Asia o África. Como nadie se hace cargo de ellos ni paga las tasas de estacionamiento, los aviones permanecen años, incluso décadas, bajo el sol y la lluvia, olvidados como coches oxidados en la calle. Algunos gobiernos ni siquiera logran identificar al dueño original. Son esqueletos modernos que se convierten en parte del paisaje. Otra vía de escape para los aviones retirados es el mercado de segunda mano. Aerolíneas pequeñas, especialmente en regiones con normativas más flexibles, compran aviones que ya no cumplen los estándares europeos o estadounidenses. Así, un aparato que en Londres o Nueva York ya no podría volar, sigue prestando servicio en aeropuertos de África, América Latina o Asia. Es un reciclaje práctico. El avión cambia de manos, pero sigue llevando pasajeros, cumpliendo una segunda vida lejos de los grandes focos. Y luego están los proyectos más surrealistas. Algunos aventureros han convertido fuselajes en automóviles funcionales que circulan por carreteras como cualquier coche, con ruedas y motor adaptado. Otros los han montado sobre chasis de camiones para transformarlos en casas rodantes de lujo. Cocinas, dormitorios, salas de estar, todo dentro de un avión que parece listo para despegar. Incluso hay quienes han diseñado limusinas con cuerpo de avión, capaces de robar todas las miradas en cualquier ciudad. Cuando ya no queda nada por aprovechar, llega el último paso. El reciclaje total. Se desmontan metales, se trituran materiales no reutilizables y se aprovecha hasta el último tornillo. El aluminio del fuselaje vuelve a la industria, los plásticos encuentran nuevas aplicaciones y los restos se transforman en materia prima para futuros proyectos. Así, aunque el avión desaparezca, su esencia se recicla y regresa al mundo en otras formas. Lo cierto es que el final de un avión nunca es igual. Puede convertirse en carguero, en restaurante, en hotel, en museo, en oficina, en casa, en chatarra o en recuerdo cinematográfico. Algunos duermen bajo el sol del desierto, otros siguen volando en países lejanos, y unos pocos se reinventan como iconos culturales. Cada destino es distinto, pero todos tienen algo en común.
nos recuerdan que incluso las máquinas más grandes y poderosas, algún día, deben reinventarse para seguir existiendo. Y ahora, si quieres descubrir más secretos que la aviación mundial esconde, datos que muy pocos conocen y que te aseguro te van a sorprender, no te pierdas el próximo vídeo que está apareciendo en pantalla. Porque la historia de los aviones no termina cuando dejan de volar. Apenas comienza un viaje diferente, tan fascinante como el primero.